Muy buenos días, feliz sábado a cada uno de ustedes. Es un gusto poder saludarles nuevamente en un video más. En esta ocasión vamos a tener un repaso de nuestro conflicto de los siglos. Gracias a Dios ya vamos en el capítulo número 24 de este maravilloso libro, El conflicto de los siglos. Pero vamos a iniciar con nuestro pequeño bando de oración para que podamos elevar hacia el cielo nuestras oraciones y tengamos la certeza y tengamos la convicción de que sin lugar a dudas el Señor va a escuchar nuestras plegarias. En esta ocasión me gustaría que se pudieran unir a un servidor para orar por todas las personas que sin lugar a dudas en estos momentos han estado teniendo dificultades económicas. Ya llevamos bastantes días, bastante tiempo con esta pandemia y estoy convencido de que más de una familia ha de estar sufriendo ya los estragos de la falta de una economía estable. Así que pues me gustaría que en esta ocasión nuestras oraciones puedan enfocarse hacia esas familias que quizá estén pasando por alguna adversidad en su economía y que pues tengamos la certeza de que creemos en el Dios creador, en el Dios poderoso que es dueño del oro y de la plata. Así que si nosotros nos aferramos a sus promesas, sin lugar a dudas la bendición de Dios nos va a alcanzar. Así que lo voy a invitar para que inclinemos el rostro. Vamos a orar por estas familias que están sufriendo pérdidas económicas. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta mañana de tu día santo estamos ante ti, este servidor, Señor, y los que están escuchando estos videos, uniéndonos en oración. Sin lugar a dudas, tú conoces nuestras necesidades, conoces nuestras flaquezas, conoces las carencias que estemos pasando en estos momentos difíciles. Confiamos y creemos, Señor, que tú eres un Dios poderoso, un Dios vivo que se preocupa por sus hijos y que sin lugar a dudas nunca nos vas a desamparar y nunca nos vas a dejar solos. Así que en esta ocasión queremos aferrarnos a tus promesas, Señor. Tú has prometido que derramarías bendiciones hasta que sobreabunden y nosotros, tus hijos, Señor, nos aferramos a esas promesas y confiamos que en medio de esta adversidad, en medio de estas complicaciones, tu mano poderosa se va a sentir y que tú vas a hacer un milagro en cada hogar, en cada corazón, que sin lugar a dudas confíe plenamente en tu poder y en tu riqueza, Señor. Así que pues ponemos nuestra vida entera en tus manos, sabiendo y confiando que sin lugar a dudas tú has de abrir las ventanas de los cielos, Señor, y has de permitir que caigan bendiciones hasta que sobreabunde. Señor, todo esto te lo pedimos no por ningún mérito, sino la sangre preciosa de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos, pues siéntanse todos muy bienvenidos a este resumen del conflicto de los siglos. Como les mencionaba, ya estamos avanzando en nuestro resumen. Ya vamos en el capítulo 24 y en esta ocasión el conflicto de los siglos se titula El templo de Dios. El templo de Dios. El texto que vamos a utilizar como texto clave para esta ocasión lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos. Así que los voy a invitar para que aquellos que tengan una Biblia consigo la puedan utilizar y vayamos a el libro de Hebreos. Hebreos en el Nuevo Testamento. Vamos a ubicarnos en el capítulo número 9. Hebreos capítulo 9 y vamos a leer el verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Un texto muy hermoso, un texto con mucho significado para nuestro resumen del día de hoy y que sin lugar a dudas tiene mucha importancia. Así que, como siempre,
Como siempre lo hago en estos videos del resumen del conflicto de los siglos, yo hago una invitación a ustedes para que ustedes puedan adquirir este maravilloso libro, si es que aún no lo tienen, de El conflicto de los siglos, y puedan adentrarse en sus hojas, puedan tomarse el tiempo de darle una lectura completa. Un servidor tan solo les presenta lo que para mí es lo más importante, pero siempre hago la extensa invitación para que ustedes puedan tomarse el tiempo de darle una lectura completa y que puedan también, al igual que yo, puedan también adquirir conocimiento acerca de la palabra de Dios. Este capítulo tiene muchísima importancia. Es un capítulo que habla acerca del santuario, así que todos aquellos que ya tengan tiempo dentro del adventismo no me dejarán mentir que es uno de los conocimientos claves que deberíamos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Conocer, si no en su mayoría, sí tener una idea clara de lo que significa el santuario. Y eso es lo que vamos a platicar en esta hora, así que pues vamos a pedir nuevamente la bendición de Dios para que sea Él el que hable a través de este servidor. Así que inclinemos el rostro nuevamente, vamos a pedir la presencia de nuestro Dios en este medio. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, una vez más estamos ante ti invocando tu nombre. Queremos saber, queremos tener la certeza de que tú estás con nosotros en esta hora. Bendice tu palabra, bendice tu mensaje y que cada una de estas palabras que salgan de mi boca, Señor, sean dirigidas por ti y que puedan llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Señor, quédate pues, eres el invitado de honor y acompáñanos por pedírtelo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a ubicarnos en este capítulo número 24 del conflicto de los siglos, que se titula El templo de Dios. Seguimos hablando acerca de este gran acontecimiento que surgió en el año de 1844, al que hemos llamado el Gran Chasco. Ya en los capítulos anteriores habíamos mencionado cómo es que a pesar de los esfuerzos, a pesar de que aquellos grandes predicadores se esforzaron en demasía por llevar el mensaje del segundo advenimiento en el 22 de octubre de 1844, pues tristemente esto no sucedió. Sin lugar a dudas, esto fue un golpe que causó muchos estragos en aquellos cristianos de aquella época. No hace falta decir que gran parte de los que habían aceptado este mensaje terminaron por alejarse del movimiento adventista. Los que quedaron fueron muy pocos, pero no desanimaron. Ellos se mantuvieron firmes, ellos se mantuvieron confiando en las promesas de Dios, sí tristes, sí cabizbajos, sí con el golpe anímico que habían recibido por parte de este gran chasco, pero nunca bajaron la guardia y se mantuvieron siempre con la palabra de Dios en la mano para buscar qué es lo que había sucedido, qué es lo que había pasado, en qué habían fallado. Todavía no entendían ellos, no alcanzaban a percibir qué es lo que había pasado en eso que ellos tanto anhelaban y que querían y anhelaban que pasara, que era la segunda venida de Cristo Jesús. Para quienes ya tenemos tiempo en la iglesia, este maravilloso texto de Daniel 8:14, lo voy a lectura para que lo tengamos nuevamente en nuestra memoria. Daniel 8:14 es un versículo muy conocido, con mucho significado, y para quienes ya estamos adelantados en este estudio del conflicto de los siglos, pues creo que ya han de saber de qué estoy hablando. Daniel 8:14, y él dijo:
hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Este texto fue el que dio inicio al movimiento adventista. Este texto es el que trae significado para quienes nos hacemos llamar adventistas del séptimo día. Es como el parteaguas, es como nuestra meta de inicio, de arranque, donde todo inició. Este texto de Daniel 8:14 es el que trae significado. Y cuando los predicadores de aquel entonces se tomaron el tiempo de analizar lo que había sucedido, pues empezaron un estudio profundo desde el inicio. Ellos querían saber cuál había sido el error. Así que ellos se dispusieron a tener un estudio más a fondo de lo que ya habían estudiado. Así que ellos empezaron a analizar paso por paso, fecha por fecha, todos los números que habían encontrado en esta profecía de los 2300 tardes y mañanas. Mientras ellos estudiaban esta profecía de Daniel 8:14, se toparon pues con la convicción de que no había ningún error. Y es que si ellos finalmente se declaraban culpables de haber cometido un error en sus cálculos, es como si estuvieran diciendo, pues todo lo que pasó a lo largo de la historia, pues también fue mentira. Porque los 2300 años abarcan desde la reconstrucción del templo de Jerusalén hasta el año de 1844 y todos los acontecimientos que pasaron dentro de esos días. Pues si esto es un error, también aquellos acontecimientos nunca pasaron. Y estamos hablando de acontecimientos como el nacimiento de Jesús. Estamos hablando de acontecimientos como el bautismo de Jesús, la misma crucifixión de Jesús. Es decir, si ellos aceptaban que había un error en esos cálculos, era como si estuvieran diciendo, pues Jesús nunca vino a nacer, nunca vino a morir por nosotros y por lo tanto tampoco nunca resucitó. Así que ellos no podían darse el lujo de aceptar que habían cometido un error. Porque todas las fechas, todas las profecías, todos los números indicaban que ellos realmente habían acertado en ese año de 1844. Pero entonces, si las fechas, si las profecías, si los días marcaban que ese año tenía que pasar algo y que no había pasado lo que ellos pensaban, entonces, ¿qué era? En ese mismo texto de Daniel 8:14 se encontraba la palabra clave que ellos habían olvidado o quizá habían dejado de lado. Y esa palabra tan importante es el santuario. El texto dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. Ellos sabían que las fechas estaban bien. Ellos sabían que el cálculo matemático estaba correcto. Que todo indicaba que ese año de 1844 tenía que suceder algo. Así que ellos llegaron a la conclusión de que posiblemente su error había estado en el evento mismo. Así que entonces le dieron más importancia a esa palabrita que quizá ellos habían dejado de lado, el santuario. Así que empezaron su estudio profundo, empezaron un estudio a detalle sobre todo esto del santuario. ¿Y cuál fue su sorpresa? Ellos en esa época consideraban al planeta Tierra, a todo el globo terráqueo lo consideraban como el santuario. Esa era su
su doctrina de esa época. Por eso cuando Guillermo Miller encuentra este texto de Hecho 14, lo primero que a él se le viene a la mente, que lo que se iba a purificar, pues era la tierra. Y la única manera en que la tierra podía purificarse era con la segunda venida de Cristo. Pero su sorpresa fue que cuando empezaron a estudiar el asunto del santuario, se encontraron con algo maravilloso. Se encontraron con un nuevo conocimiento, una idea nueva que les vino a alumbrar el camino, que les vino a traer esperanza y que les vino a traer paz y consuelo ante el error que habían cometido. En el texto que leímos al principio en el libro de Hebreos, ahí encontraron ellos evidencia clara del error que habían cometido. Así que voy a leer el texto nuevamente de Hebreos. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres. Aquí ellos encontraron la evidencia de que el santuario al que ellos pensaban que era el planeta Tierra no era así. Porque Hebreos dice que Jesús no entró a un santuario hecho por hombres, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ellos comprendieron entonces que no había un santuario aquí en la tierra, que el santuario que había construido Moisés por orden de Dios, ese santuario tan solo había sido una réplica de uno que ya existía en el cielo. Entonces, lo que parecía oscuridad para aquellos hombres de la época de 1844 ahora empezaba a alumbrarse gracias a la inspiración divina. Entonces ellos entendieron finalmente que su error había sido en los símbolos. Se habían enfocado tanto en los días, se habían enfocado tanto en las fechas, se habían enfocado tanto en la cronología temporal, que habían dejado de lado los símbolos, que habían dejado de lado el estudio analítico de la palabra de Dios. Y se habían dejado llevar por la emoción, se habían dejado llevar por las costumbres que en ese momento existían. Por eso es muy importante, hermanos, que tú y yo cuando estudiemos la Biblia, dejemos de lado todo prejuicio, quitemos de lado lo que, entre comillas, tú y yo ya sabemos. Y es que muchas veces cometemos el error de cuando estudiamos la Biblia, hacemos las palabras a nuestro modo, moldeamos la Biblia a nuestro parecer. Y finalmente no estamos siguiendo lo que dice la palabra de Dios, sino estamos siguiendo lo que a nosotros más nos conviene. Y no es así como debe estudiarse la Biblia. Cuando uno estudia la Biblia, tiene que permitir que sea el Espíritu Santo quien hable a través de las palabras hacia uno mismo. Tenemos que dejar que la palabra de Dios fluya a nosotros y no nosotros fluir en la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado cuando estudiamos la Biblia, de no querer hacerla a nuestro modo, sino al contrario, cuando estudiemos la Biblia permitamos que la Biblia nos cambie, nos transforme a nosotros y nos haga cambiar para bien. Estos hombres de aquella época finalmente empezaban a encontrar claridad en su estudio. Así que ahora se esforzaron por comprender lo que realmente significaba el santuario. En primer lugar, habían descubierto que no solamente existía un santuario, que no solamente existía el santuario aquí en la tierra,
que por cierto ya para nuestra época ya no existe. Fue destruido en el año 70 por el Imperio Romano y ya no existe un santuario terrenal. Hoy en nuestros días solamente existe el santuario celestial, que es donde hoy está Cristo Jesús, como sumo sacerdote, expiando por los pecados de cada uno de nosotros. Y ese fue el estudio que aquellos hombres hicieron en esa época. Encontraron toda la simbología que está dentro del santuario. Por eso es que nuevamente te invito para que tú hagas un estudio a detalle de este capítulo 24 del conflicto de los siglos. Ahí tú vas a encontrar una explicación paso por paso de lo que significa el santuario y de lo que tiene que significar para cada uno de nosotros. En resumen, estos hombres de antaño, de la época de 1844, encontraron en el santuario todas las respuestas que por todos esos días no habían encontrado. Descubrieron que en el santuario se realizaban dos rituales. Uno de ellos se hacía todos los días. Todo el pueblo de Israel, todos aquellos que querían redimir sus pecados, tenían que traer ante el sumo sacerdote un sacrificio. Y ese sacrificio iba a representar a Cristo Jesús. Sobre él iban a recaer los pecados de quien llevaba ese sacrificio. Ese cordero simbolizaba a Cristo Jesús. Simbolizaba su muerte en la cruz. Y cómo es que ese cordero iba a llevar el pecado de aquel que llevaba el cordero ante el sumo sacerdote. Este ritual se hacía todos los días y por todos aquellos que quisieran recibir perdón por sus pecados. El cordero era sacrificado y su sangre era llevada al primer departamento del santuario, que era el lugar santo, donde se encontraba el incienso, donde se encontraban los panes, donde se encontraba el candelabro. Y el sacerdote llevaba la sangre de aquel cordero que fue sacrificado y era esparcida sobre el velo que dividía al lugar santo del lugar santísimo. Pero había un segundo ritual. Este segundo ritual se hacía al final del año, una sola vez por año. Este ritual se conoce como el día de la expiación. ¿Qué pasaba en el día de la expiación? Imagínense ustedes, todos los días, todas las personas llevaban un cordero para ser sacrificado durante los 365 días del año. Y toda la sangre de esos corderos sacrificados durante todo ese tiempo eran esparcidos sobre el velo. Aquel velo, al final del año, ya estaba contaminado. Ya estaba demasiado sucio por la sangre de todos los corderos que habían sido sacrificados durante todo el año. Por eso era necesario que ese santuario fuera purificado. Así que al final del año, en el día de la expiación, el Yom Kippur, el sumo sacerdote simbólicamente quitaba los pecados que habían sido esparcidos en el lugar santísimo y eran llevados sobre otro animalito que era puesto en libertad para que se fuera al desierto y se llevara los pecados para siempre. Y esta fue la respuesta que recibieron aquellos cristianos de la época de 1844. La purificación de la que hablaba Daniel 8:14 no simbolizaba la segunda venida de Cristo. Simbolizaba el día de la expiación. Simbolizaba a Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote, pasando del lugar santo
al lugar santísimo para hacer la expiación de nuestros pecados. Así que, querido hermano, en el año de 1844, Jesús no vino por segunda vez, porque ese día lo que Jesús hizo fue entrar al lugar santísimo para redimirnos a ti y a mí de los pecados que habían sido puestos sobre de él. Cristo Jesús está realizando un juicio en este momento, un juicio investigador, donde están siendo borrados todos nuestros pecados y donde se está decidiendo la suerte de cada uno de nosotros. Por eso es importante que en estos momentos tú y yo podamos confesarnos delante de Dios, podamos abrir nuestro corazón delante de ese sumo sacerdote para que Él pueda redimir nuestros pecados. Voy a leer un pedazo del conflicto de los siglos de este capítulo. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo. Pues cuando venga, su galardón estará con él, para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Esto lo encontramos en Apocalipsis 22:12. Cristo Jesús vino a morir por ti y vino a morir por mí. Cristo Jesús ya pagó el precio. Era necesario que la sangre fuera derramada y Cristo Jesús pagó el precio. Pero ahora Cristo Jesús ahora está como sumo sacerdote. Él está llevando esos pecados lejos. Y así como el sumo sacerdote terrenal un día dejaba los pecados simbólicamente sobre un macho cabrío, y ese macho cabrío era puesto en libertad para que fuera y se perdiera, así, cuando termine su juicio investigado, Cristo Jesús va a depositar todos los pecados del mundo, todos aquellos pecados que fueron confesados, todos esos pecados que tú y yo tuvimos escondidos algún día, pero que hoy se los damos a Jesús. Todos esos pecados van a ser depositados en el macho cabrío. Ese macho cabrío simboliza a Satanás. Y un día Satanás va a ser exterminado para siempre, al igual que aquel macho cabrío. Va a ser dejado puesto en el desierto para ya nunca más saber de él. Así que lo último que me gustaría dejar para ti en esta ocasión es la certeza y la convicción de que la victoria ya está segura para ti y para mí. Cristo Jesús ya venció la muerte. Cristo Jesús ya pagó el precio del pecado. Y Cristo Jesús finalmente vencerá al enemigo. Lo único que nos queda a ti y a mí es confesar nuestros pecados, es dejar que el Señor intervenga en nuestra vida y que tú y yo podamos ser libres finalmente de ese odioso pecado. Que el Señor pueda bendecir su palabra, que el Señor pueda bendecir su mensaje y que tú y yo podamos aferrarnos siempre a las promesas de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración final para despedirnos en esta ocasión. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta mañana de tu día santo queremos darte infinitas gracias por el sacrificio que tu Hijo hizo en la cruz. Jesús ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Ya derramó su sangre por nosotros. Agradecidos estamos con Él por ese sacrificio, Señor. Ahora entendemos y sabemos que Jesús está haciendo una obra de expiación en el cielo. Cristo ya pasó del lugar santo al lugar santísimo. Queremos entonces nosotros abrir nuestro corazón ante ti. Queremos confesar nuestros pecados. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser limpio a partir de hoy. Y que podamos tener la certeza y la convicción de que ya hemos sido perdonados. Señor, nos despedimos de esta hora, mas nunca de tu presencia, pidiéndote que tú siempre nos acompañes.
por pedírtelo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos, fue un gusto poder estar con ustedes una vez más. Les repito, este mensaje del santuario es grandísimo, tiene mucho significado y es muy importante que tú y yo lo sepamos. Así que tómate el tiempo de estudiar esta doctrina del santuario para que tú te puedas empapar de qué es lo que está haciendo Jesús por nosotros. Que el Señor te pueda bendecir. Nos despedimos y los invito para que puedan poner sus comentarios, dejar su like y compartir estos videos. Que el Señor les bendiga grandemente.